Me llamo Martín, soy trailero desde hace más de 15 años. He cruzado medio país llevando carga, aguacate, limón, papaya y hasta cajas de abarrotes para Oxxo y Soriana. Pero esa noche, esa maldita noche que me tocó pasar por Apatzingán, supe que hay miedos que no se pueden olvidar. Era un miércoles caluroso, de esos que ni el aire acondicionado del tráiler alcanza a enfriar. Salí de Uruapan con una carga de aguacate rumbo a Tepic, pensando en que, si no había contratiempos, para el amanecer estaría durmiendo en alguna pensión barata cerca de la central. El problema era cruzar tierra caliente de noche. Siempre lo ha sido. Pasando Nueva Italia, la carretera empieza a sentirse distinta. No son solo los baches ni el pavimento parchado a medias, es el silencio. Incluso a medianoche, las rancherías suelen tener luz, perros ladrando, radios encendidos. Pero ahí, desde Antunes hasta Apatzingán, es como entrar en una tierra suspendida, donde la gente guarda silencio porque sabe que no todo lo que anda en la noche son viajeros. Iba ya por Buenavista cuando vi las primeras luces a lo lejos. Pensé que era un retén de la Guardia Nacional. En estas carreteras es normal. Te paran, revisan papeles, te preguntan de dónde vienes, a dónde vas, y sigues. Me acomodé la gorra, apagué el cigarro y reduje velocidad. El retén era chico, apenas 2 camionetas blancas sin logotipos, unas torretas azules, conos naranjas mal puestos y 3 hombres con chalecos fosforescentes. Uno me hizo señas con la mano, mientras otro alumbraba directo a mi parabrisas. Bajé la velocidad casi hasta detenerme. Bajé el vidrio del lado del copiloto. «Buenas noches, jefe», me dijo uno, moreno, flaco, con un rifle que parecía más grande que él. «¿De dónde viene?» «De Uruapan. Voy para Tepic, cargado de aguacate. ¿Podemos revisar?» Asentí. Es lo que se hace. No discutes, no preguntas de más. Me bajé del tráiler, entregué los papeles. Un tipo joven empezó a caminar alrededor del camión, golpeando las llantas con un palo. Hasta ahí, todo parecía normal. Hasta que me di cuenta de 2 cosas. La primera, no había patrullas oficiales, ni letreros de retén en revisión. Todo eran camionetas particulares, cubiertas de polvo. La segunda, los 3 hombres no llevaban placas ni identificaciones visibles. Ninguno tenía uniforme. Y lo peor, uno de ellos no dejaba de mirarme, con una media sonrisa torcida, como quien sabe algo que yo no. «¿Me puede abrir atrás, patrón?», dijo el flaco del rifle. «Claro, déjeme». Me di media vuelta, pero sentí la presión de una mano en el hombro. «No se preocupe, lo hacemos nosotros», me dijo el que sonreía. Me quedé helado, no porque me impidieran ayudar, sino por el tono. No era una petición, era una orden. El tercer tipo, el más gordo, ya estaba subiéndose a la cabina, revisando mi lonchera, mi radio, hasta mi chamarra. Ahí supe que esto no era un retén, esto era un asalto, o peor. Intenté mantener la calma. «¿Todo bien? Nomás llevo fruta, jefe». Sí, patrón, no se apure», dijo el flaco. «Pero fíjese que andamos necesitando algo más especial. ¿Me hace un favor? Súbase a la cabina». Lo dijo con una voz tan ligera que parecía una invitación a un café. Pero al mirar hacia la carretera, vi que otra camioneta se había estacionado detrás del tráiler. 5 hombres más bajaron de ella, todos armados. Ya no era un favor. Entré a la cabina, como si fuera mío el deseo. Uno de ellos se subió conmigo, pistola en mano. «Vámonos, patrón. Aquí derechito, despacio». Manejé. No tenía alternativa. Por el retrovisor vi que los demás se subieron a las camionetas, rodeando el tráiler como escolta. Pasamos a Apatzingán, pero no tomamos el libramiento. Me hicieron entrar a una brecha polvosa, rodeada de mezquites. Avanzamos durante 20, tal vez 30 minutos. Me temblaban las manos, pero no podía detenerme. La cabina olía a sudor, al miedo que me llenaba la espalda. Cuando por fin me hicieron detenerme, estábamos en un rancho abandonado. El tráiler quedó aparcado en medio de un corral vacío, y apenas apagué el motor, me sacaron a empujones. «Quítate botas, cinturón, todo, celular, cartera. Por favor, no me hagan daño». «Shh, no hagas ruido, patrón, solo es un rato». Me encerraron en un cuarto, oscuro, apenas iluminado por una lámpara colgada de un clavo. Me ataron las manos con una cuerda de mecate. Afuera, escuché voces, risas, golpes secos contra la carrocería. Luego, silencio. Ahí fue cuando lo entendí. No les interesaba el tráiler.
Me querían a mí. Lo llaman secuestro express. Un término bonito para decir que te levantan, te tienen unas horas, le sacan dinero a tu familia, y si bien te va, te sueltan vivo. Si no, amaneces tirado en algún cerro. No supe cuánto tiempo pasó. Sentí que eran horas, tal vez solo fueron minutos. Escuché pasos. Un hombre entró al cuarto cargando un celular. A ver, patrón, hable bonito. Nos va a dar unos números para llamar. Intenté razonar. Les dije que solo tenía esposa, que vivíamos al día, que apenas había para el gasto. Pero el tipo me metió un golpe con el puño cerrado en el estómago que me dejó sin aire. Me quitó la gorra, me jaló del cabello. No me cuentes cuentos, cabrón. Aquí todos tienen a quien pedirle. Al final, di el número de mi hermano en Uruapan. Un mecánico, uno que sí podía rascarle a sus ahorros. Me hicieron grabar un mensaje, pedirle que reuniera dinero para la madrugada. Después, me dejaron ahí, en el silencio. Me cagué del miedo, literal. Nunca me había pasado algo así. Me dolían las piernas, las muñecas cortadas por el mecate. Pasaban ratones, lo sabía por el sonido, pero ni fuerzas tenía para espantarlos. En algún momento escuché gritos, golpes, disparos. Quise pensar que era mi cabeza, que ya estaba perdiendo noción del tiempo. Pero no, algo estaba pasando afuera. Y entonces, de pronto, la puerta se abrió. Era un hombre que no había visto antes. Ropa camuflada, pasamontañas, arma larga. Vámonos, viejo. Ya estuvo. No entendía nada. Me desamarró a jalones. Me sacó al patio. Había al menos 3 cuerpos tirados. Camionetas incendiadas. Mi tráiler intacto. ¿Quién es usted? Alcancé a preguntar con la voz rota. Los que no te van a cobrar nada, dijo. No supe si eran militares, guardias comunitarios, o tal vez un grupo rival que no quería secuestradores en su territorio. No pregunté. Me ayudaron a subir al tráiler, me dijeron que siguiera manejando, que no volteara, que no parara hasta Tepic. Así lo hice. Manejé con las manos temblorosas, con el estómago revuelto. No paré ni para mear. Crucé la sierra como un zombi. Solo cuando llegué al patio de la bodega, me permití llorar. No le conté todo a mi hermano, solo dije que me habían asaltado, que me habían tenido unas horas. Mi esposa nunca supo, solo yo, y cada que paso por Apatzingán de noche, bajo la velocidad, pero no tanto. Siempre tengo miedo de volver a ver esas luces, no las de la Guardia Nacional, las otras, las que nunca deberían estar ahí. Me llamo Emiliano y soy de Iguala, pero aquel fin de semana había viajado con mis amigos a Coyuca de Catalán. Éramos 6 en total, yo, Dani, el más aventurero, Paulina, mi novia, que siempre buscaba las mejores fotos para Instagram, Fabiola, su prima, medio callada pero buena onda, y los hermanos Brian y Joel, que habían llevado su troca, una Tacoma blanca que rugía como bestia vieja. La idea era simple, ir a las cascadas de El Salto. Dani había visto unas fotos en Facebook, y con el calorón que hacía, en serio, el aire parecía lumbre en la cara, nos pareció el plan perfecto. Salimos temprano, compramos cervezas, carne, hielos, y arrancamos por esa carretera angosta entre cerros pelones. La cascada no decepcionó. Agua fría, el eco de los pájaros, las piedras resbalosas, risas y gritos. Brian puso reggaetón a todo volumen, Paulina hizo 1000 videos, y hasta Fabiola se animó a meterse al agua. Nos quedamos hasta que el sol empezó a bajar, y el cielo agarró ese color naranja sucio que tiene tierra caliente al atardecer. Ahí fue donde todo empezó a torcerse. Mientras recogíamos, escuché a un señor que le decía a otro, «Esos morros, ¿de dónde son? ¿No vieron quiénes llegaron?» Pensé que hablaban de nosotros, pero Dani me distrajo gritándome que ayudara a cargar la hielera. Subimos todos a la troca, carcajeándonos, con los pies llenos de arena y el cabello húmedo. Cuando Joel encendió la camioneta, yo vi algo raro. 3 tipos en una Cheyenne negra estacionada al fondo, viéndonos fijo. Llevaban cachuchas y lentes oscuros, aunque ya estaba oscureciendo. El corazón me dio un golpe seco en el pecho. Intenté decirle a Joel que nos apuráramos, pero ya íbamos en marcha. Al principio pensé que era paranoia, pero no.
Cuando tomamos la brecha para volver al pueblo, noté por el retrovisor que la Cheyenne venía detrás. Joel dijo que seguramente iban al mismo lado, pero cuando aceleramos, ellos también lo hicieron. Y cuando doblamos por un camino secundario para atajar, los vimos detrás, acercándose cada vez más. ¿Qué pedo, güey?, dijo Danny, mirando por la ventana. Nada, tranquilo, respondió Joel, aunque sus nudillos se pusieron blancos en el volante. De pronto sonó un claxon largo, insistente. Nos miramos todos. Paulina ya no grababa, solo apretaba fuerte mi mano. Fabiola se hizo bolita contra la puerta. «Joel, métete al pueblo», grité. Pero no llegamos. Al salir a la carretera principal, vimos otro carro atravesado, una Explorer gris sin placas. «A la madre», dijo Brian. Joel giró en seco y nos metimos en una calle de terracería. La troca rebotaba, las piedras golpeaban la panza del coche. Atrás, los faros de la Cheyenne saltaban también. Empezaron a sonar disparos. Al principio eran secos, como cohetes lejanos, pero luego escuché el zumbido cerca. Un disparo rompió la calavera trasera y Paulina gritó: «¡Sácanos de aquí, Joel!», chillé, sintiendo un vacío en el estómago. El camino era un laberinto. Pasamos entre huertas abandonadas, campos de maíz chamuscados por el calor. El sudor me escurría por la espalda. Los faros detrás subían y bajaban con las piedras, siguiéndonos como ojos hambrientos. De pronto, Joel frenó en seco. Habíamos llegado a un arroyo seco, y la troca quedó atorada entre las piedras. Intentó meter reversa, pero las llantas patinaban. «Bájense, cabrones», nos gritó. Saltamos del coche. El aire olía a tierra caliente y motor quemado. Corrimos entre los matorrales, oyendo los gritos detrás. Paulina lloraba, tropezaba, y yo la jalaba del brazo. Brian intentó cargar a Fabiola cuando ella se torció el tobillo. El monte nos rasguñaba las piernas. Oímos más disparos, esta vez muy cerca. «¡Tírenlos, cabrones, tírenlos!», gritó una voz. Me quise morir. Pensé en mi mamá, en mi hermana, en todo lo que no les había dicho. Pero Danny jaló de mí. Seguimos corriendo hasta que encontramos una especie de canal viejo, casi un drenaje, por donde pasaba un hilo de agua negra. Nos metimos sin pensar. Olía a mierda y a podrido, pero nos tragó la oscuridad. Nos arrastramos entre piedras, ramas secas, lodo. Los gritos se oían arriba, los pasos, los tronidos de ramas. Paulina temblaba como hoja, y yo apenas podía respirar. Pasaron minutos o horas, no sé. Cuando el silencio volvió, Joel asomó la cabeza por un hueco. No había nadie. Salimos uno por uno, cubiertos de lodo, con las piernas arañadas, las manos cortadas. La noche estaba cerrada, solo grillos y un cielo tan negro que dolía. Joel y Brian cargaron a Fabiola. Caminamos en silencio, directo al pueblo. Nadie habló en todo el trayecto, ni una palabra. Al día siguiente supimos que había habido un enfrentamiento entre grupos contrarios en esa zona. Nos habían confundido por rivales, por gente que no debía andar por esos caminos. En tierra caliente, a veces la línea entre la vida y la muerte es tan delgada como el polvo del camino. Nunca volvimos a hablar del tema, ni entre nosotros, ni con nadie. Pero cada vez que escucho una troca vieja rugir en la calle, el cuerpo me da un brinco involuntario. No es miedo, es algo más profundo, como si ese pedazo de noche se me hubiera quedado pegado a la piel, recordándome que estuvimos a nada de no volver. Mi nombre es Armando, y soy maestro rural en Buenavista, Tomatlán, en pleno corazón de Tierra Caliente, Michoacán. Cuando llegué, hace 3 años, no imaginaba lo rápido que uno puede encariñarse con un pueblo. Aquí, la vida parecía sencilla. Las tortillas recién hechas en la mesa de Doña Lilia, los niños corriendo descalzos entre los árboles de mango, las señoras vendiendo tamales en la plaza, y ese calor que a veces no te deja dormir, pero que te recuerda que estás vivo. La escuela era humilde, 3 salones, un pizarrón medio roto, y bancas de madera que rechinaban al más mínimo movimiento. Pero ahí cabía todo lo que yo amaba: la enseñanza, los niños, las historias, los sueños. Hace unos meses comenzaron las visitas. Primero eran rumores, que fulano había recibido una sugerencia para vender su parcela, que mengano ya no quiso abrir su taller porque no convenía. Luego vinieron a la escuela.
Eran 2 hombres en una moto, cascos oscuros, voces secas. Dijeron que el grupo esperaba una aportación mensual para la causa. Que no me preocupara, que no era mucho, que si colaboraba, la escuela seguiría tranquila. Les dije que no. Nunca he tenido hijos, pero cada uno de esos niños era mío. No podía sacar dinero de sus útiles, ni de su desayuno escolar. Así que me quedé. Pensé, como idiota, que con valentía bastaba. La primera semana después del rechazo, comenzaron a seguirme. Lo notaba al salir del salón, una camioneta blanca con vidrios polarizados en la esquina de la calle. Cuando iba por tortillas, cuando pasaba al Oxxo del centro, cuando cruzaba la plaza. Nunca decían nada, solo estaban. Los niños no decían mucho, pero notaba cómo los papás empezaban a retirarlos antes del horario. Las mamás que antes me saludaban ya cruzaban la calle cuando me veían venir. El director de la primaria me llamó un día para decirme que me calmara. Me ofrecieron una transferencia. La rechacé. No iba a abandonar a los niños. Una noche, mientras cenaba solo en mi casa, frijoles, queso fresco y una coca bien fría, tocaron la puerta. No era un toque normal. Era lento, pesado. Me levanté con el corazón desbocado. Afuera no había nadie, solo una caja de cartón. Dentro, había un cuaderno escolar, abierto en una página garabateada con lápiz. Para que enseñes con el ejemplo, profe. Debajo, una bala envuelta en papel periódico. Dormí en vela. Al día siguiente, el único niño que llegó a clase fue Mario, el hijo de doña Lilia. Tenía 9 años, y una terquedad que me recordaba a mí mismo. Le di clase solo a él esa mañana, tratando de ignorar el nudo en la garganta. Por la tarde, decidí hablar con el delegado del pueblo, don Salvador, un hombre flaco, curtido por el sol, siempre con un sombrero viejo. Me recibió en su casa, nervioso. «Profe, mejor váyase, aquí no se puede luchar solo». «¿Y los niños?», pregunté. Me miró, con esa mezcla de lástima y miedo que no había visto nunca en un adulto. Esa noche, regresando a mi casa, noté que la camioneta blanca seguía ahí. Aceleré el paso, cerré la puerta tras de mí y me atrincheré. Pero a medianoche, los perros comenzaron a ladrar. Me asomé apenas por la cortina. 3 hombres, armados, rodeaban mi casa. Uno levantó la vista y señaló hacia mi ventana. El golpe en la puerta me hizo saltar. Una voz ronca gritó: «Profe, salga, no queremos hacerle daño, solo queremos hablar». No sé de dónde saqué valor. Tomé mi teléfono, marqué a la policía, y me contestó una voz cansada. Me dijeron que enviarían a alguien, pero que mejor me resguardara. Sabía lo que eso significaba. No vendría nadie. Apagué todas las luces, me metí al baño y me encerré. Escuché cómo caminaban alrededor de la casa, cómo rasparon con algo metálico la pared. 1 hora después, los pasos se alejaron. Salí al amanecer, temblando. En la puerta, habían rayado con pintura roja: «La próxima no avisamos». Fui a la escuela al día siguiente. Solo llegaron 2 niños. Les di clase igual, como si no pasara nada, como si todo fuera normal. Pero algo dentro de mí ya estaba roto. Esa tarde, decidí ir a casa de doña Lilia para pedirle que se llevara a Mario a casa de sus primos, al rancho. No quería que estuviera cerca. Mientras cruzaba la plaza, sentí que alguien me seguía. Me detuve frente a la tienda, mirando de reojo. Ahí estaba, el hombre del casco, parado junto al poste de luz. Fingí comprar un refresco. Cuando salí, había desaparecido. Esa noche, no dormí. Me quedé sentado en la cocina, escuchando cada ruido, cada crujido. A las 3 de la mañana, un mensaje llegó a mi teléfono. Último aviso. A las 5, escuché un motor afuera, un coche arrancando a toda velocidad. Cuando salí, vi las huellas de llantas quemadas frente a mi casa. Al amanecer, hice lo único que me quedaba. Fui a la escuela, reuní a los niños que quedaban y les di la última clase. Les hablé de valentía, de dignidad, de la importancia de no dejarse vencer por el miedo. Les dije que no sabía cuándo volveríamos a vernos, pero que cada uno de ellos llevaba algo mío. Cuando terminé, les regalé los pocos libros que tenía. Esa tarde, empaqué una mochila. No me iba del pueblo, pero sabía que no podía quedarme en mi casa. Doña Lilia me ofreció su gallinero. Dormí ahí esa noche. El calor era insoportable, el suelo duro, pero al menos sentía que podía respirar. Pasaron 2 días. El pueblo estaba en silencio. Ni los perros ladraban. El tercer día, un vecino me avisó que la camioneta blanca había aparecido quemada en la carretera, con 2 cuerpos adentro. Nadie preguntó quiénes eran.
Nadie fue a ver. No sé si eso significaba que se habían ido o que vendrían más. Solo sé que, al día siguiente, los niños regresaron a clases. Y yo estuve ahí. El miedo no se fue. Las amenazas no desaparecieron. Pero cada mañana, al abrir la puerta de la escuela y ver esas caritas llenas de ganas, supe que la última lección todavía no había terminado, y que mientras pudiera, no pensaba irme. Me llamo Iván, y desde hace poco más de 3 años trabajo como cobrador de abonos en Cirándaro, Guerrero. Para quien no lo sepa, eso significa recorrer rancherías, pueblos, casas en cerros, cobrando semanalidades de refrigeradores, estufas, colchones y cualquier cosa que la gente compra a crédito. Mi patrón en la tienda de abonos, El Aguaje, siempre dice que yo soy de los que no le tiene miedo a nada. Y es que sí, a veces hay que cruzar caminos de terracería, toparse con borrachos, perros bravos y hasta levantones, pero uno aprende a moverse, a leer las caras. Esa tarde me tocó ir a una ranchería llamada Las Piedras, cerca del río Balsas. Hacía un calor de esos que te empapan de sudor apenas sales al sol. El cielo se veía blanco, deslavado. Tomé mi motoneta, el cangurito con las fichas de pago, y le metí rumbo. El camino era pura piedra suelta y matorral seco. Entre los cerros solo se escuchaba el canto de los enzondles y de vez en cuando el eco lejano de un motor. Cuando llegué, me extrañó no ver niños ni mujeres afuera, ni los perros echados en las sombras. Todo estaba muy callado. Tocando puertas y voceando, avancé entre las casitas de adobe. De pronto salió un muchacho flaco, con gorra y playera rota, de esos que no pasan de los 18 años. No lo conocía, pero cuando le dije que venía por el abono de la señora Felicitas, me soltó rápido. Hoy no, patrón, mejor vuelva otro día. Pero es que ya se le juntaron 3 semanas, le van a quitar el refri. Yo nomás le digo, patrón, vuelva otro día. Antes de que pudiera insistir, noté a otros 2 tipos saliendo de un cuarto. Iban armados, no a la vista, pero el bulto en la cintura no mentía. Uno me miró fijamente, mientras mordía un palillo de dientes. Entendí. Me estaba metiendo en un lugar que no me convenía. Bueno, pues ahí se lo encargo, dije, intentando mantener la voz tranquila. Di media vuelta, me subí a la moto y arranqué despacio, sin mirar atrás. El corazón me latía fuerte. A veces uno piensa que puede con todo, pero hay líneas invisibles que no debes cruzar. El camino de regreso se me hizo eterno. A unos 500 metros de salir de la ranchería, escuché una moto detrás de mí. No aceleré. Si algo aprendí es que correr llama la atención. Cuando volteé por el espejo, vi que eran 2 hombres. Cuando me emparejaron, el de atrás me gritó: «¡Hey, patrón, párese tantito!». Frené, con las manos sudadas. El tipo se bajó, joven, tatuado hasta en los nudillos. Sonreía. «¿A dónde tan rápido, amigo?». «No, pues yo ya iba de regreso». «¿Y eso? ¿Ya se llevó el billetito?». «No, no pagaron. Me dijeron que regresara». «Pues mire, vamos a hacer algo. Me da su cartera, su celular, y ya estuvo». Me mordí la lengua. Traía 2,000 pesos en fichas cobradas de otros lados, el único celular que me podía permitir, y lo peor, todos mis contactos de clientes ahí. Pero no había opción. Saqué la cartera, el teléfono, y se los tendí. El tipo los tomó y los guardó rápido. El otro, que no se había bajado de la moto, me miraba en silencio. «Una cosa más», dijo el primero, y su voz cambió. Ya no sonaba amable, sonaba seca. «Quítese los zapatos». «¿Cómo?». «Los tenis, pues. Quíteselos». «Pero, que te los quites, cabrón», gritó el otro, avanzando un poco con la moto. Me agaché temblando. Eran unos tenis viejos, gastados de tanto camino. Cuando me los quité, el tipo me los arrebató. Sonrió, los olió burlón. «Gracias, patrón. Aquí ya no va a necesitar esto». Volteé para ver si alguien más venía por el camino, pero estábamos solos, rodeados de mezquites y piedras. Me subí descalzo a la moto, con los pies quemándose en los pedales de metal. «Órale, lárguese», me dijo el de la moto, con una sonrisa torcida. Arranqué. Sentía las piedras calientes del camino raspándome los talones. Cuando escuché que arrancaban detrás de mí, pensé que me iban a seguir, pero no, me dejaron ir. Cuando llegué al entronque de la carretera, me orillé, bajé, y me quedé allí un momento, jadeando.
Sentía la garganta seca, los labios partidos. Me senté en una piedra, me dolían los pies, me dolía el orgullo, me dolía saber que era uno más de tantos a los que les habían quitado todo, pero estaba vivo. Eso era lo que contaba. Esa noche llegué a mi casa en el centro del pueblo. Mi esposa me miró sin entender, viéndome entrar descalzo, con la camisa empapada y los ojos rojos. ¿Qué pasó? Nada, amor, le dije, abrazándola fuerte. Nada. No dormí. En la cama, escuchaba el zumbido lejano de las motos, los perros ladrando, los grillos, y pensaba en lo cerca que estuve de quedarme ahí, tirado como otro más. En tierra caliente uno aprende que el miedo es un compañero de viaje, que va sentado contigo en cada cobro, en cada cruce de caminos. Aprendes que a veces lo único que puedes hacer es sobrevivir, y a veces, ni eso. Me llamo Emiliano y nací en Tepalcatepec, Michoacán. Si conoces tierra caliente, sabes que aquí el calor no solo viene del sol, sino del aire pesado, los chismes venenosos y, últimamente, del plomo que silba en las noches. Mi familia vive en una casita de ladrillo sin enjarrar, con techo de lámina, en la orilla del pueblo. Somos gente sencilla. Mi papá, don Toño, labora en el campo, mi mamá vende comida en la casa, y yo, con mis 17 años, estudio la prepa, aunque últimamente, estudiar es lo último en lo que pienso. Todo empezó cuando conocí a El Chino, en la cancha. No era mucho mayor que yo, tendría unos 20 años, pero ya manejaba una Tacoma polarizada, llena de calcomanías de la Virgen de Guadalupe. Él y su grupo siempre estaban ahí. Chamacos tatuados, cachuchas hacia atrás, risas escandalosas. Me ofrecieron caguamas, cigarros, hasta un par de tenis importados. No lo voy a negar, me sentí visto. Yo, que nunca tuve nada, de repente era parte de algo, pero pronto llegaron los encargos. Vente a dar la vuelta, güey. Acompáñanos nomás de halcón, pa' que avises si ves placas. Échale ojo al radio. Nada peligroso, me decían. Y yo, por no quedar mal, fui cediendo. Mi papá lo notó. Mijo, ¿de dónde sacaste esos tenis? Me los prestó un compa, apa. ¿Y la gorra? ¿Y el dinero que traías ayer? No es nada, apa. No era tonto. Don Toño conocía el pueblo, sabía leer las señales. Una noche me jaló aparte, en el patio, mientras mamá dormía. Escúchame bien, Emiliano. Esos cabrones no son amigos. No vas a acabar bien si sigues ahí. Mañana mismo me acompañas al campo, a trabajar. Me dio coraje. ¿Qué sabía él? Nunca tuvo nada. Yo estaba harto de ver a mi mamá haciendo tortillas con manos ampolladas, de verlo a él regresar con la camisa empapada en sudor para apenas traer para los frijoles. Esa noche no dormí. El calor me sofocaba, pero más me quemaba el coraje. Al día siguiente, en vez de ir al campo, fui a buscar al Chino. Los días se volvieron semanas. Para cuando mi papá quiso reaccionar, yo ya no dormía en casa. Me quedaba en la casa del cerro, un lugar donde los muchachos se juntaban a pistear, guardar armas y repartir paquetitos. Cada vez que volvía a casa por ropa o por algún encargo, veía a mi mamá en silencio y a mi papá con la cara endurecida. Una tarde, cuando regresé, él me estaba esperando en la entrada. No gritó, me tomó del brazo. «Te vas a ir conmigo, ahorita. Vamos a empacar», me reí. «¿A dónde o qué?» «A lo que sea. Con tu tía, a Uruapan, a Morelia, donde sea. Pero aquí no te vas a quedar, te los juro». Le zafé el brazo. No vi el puño venir. Caí al suelo con el golpe, el sabor metálico llenándome la boca. Mi mamá salió corriendo a separarnos, llorando, suplicando. Me levanté furioso. «Ya no soy tu chamaco, viejo cabrón. Entonces no vuelvas», me soltó. Esa noche, el Chino me mandó mensaje. «Tenemos jale en la madrugada, ¿le entras?». El plan era sencillo, subir al cerro por unas armas que tenían enterradas en tambos. Me emocionaba estar en algo serio, algo que me ganara respeto. Subimos en 3 camionetas, éramos 9, pero algo salió mal. Antes de que acabáramos, oímos motores. No era la guardia, ni la policía, era otra gente, otro grupo. De pronto, no hubo tiempo para nada. Balas reventaron la noche, gritos. Los que pudieron, corrieron al monte. Yo me escondí detrás de un peñasco, el corazón martillándome las costillas. Las horas pasaron lentas. Oía pasos, ráfagas lejanas, perros ladrando.
Cuando por fin el silencio regresó, quedábamos pocos. Me arrastré entre matorrales, con las manos llenas de espinas. No sabía qué hacer, no tenía a dónde ir, hasta que escuché un silbido. Emiliano, era mi papá. No preguntes cómo supo que estaba ahí, solo sé que apareció, cargando un machete. Tenía los ojos llenos de miedo, pero también de terquedad. Vente, cabrón. Me agarró del brazo. Ahorita mismo. Cruzamos el monte de noche, como fantasmas. Escuchábamos voces, motos, más disparos. Nos tiramos al piso más de una vez. Cada vez que intentaba hablar, él solo me hacía un gesto para callar. Cuando llegamos al borde del pueblo, vi luces, patrullas, gente reunida, rumores de muertos. A mí me temblaban las piernas. A mi papá también, pero no por miedo, por rabia contenida. Esa noche no volví a salir, tampoco al día siguiente. El chino no llamó. Supe, por un primo, que algunos no regresaron. Dicen que al chino lo recogieron en bolsas, otros huyeron al otro lado del cerro. La casa quedó abandonada, agujereada de balazos. Pasaron los días, y algo cambió en mi casa. Mi papá ya no hablaba mucho, pero me miraba de frente. Mi mamá rezaba más. Yo ayudaba en lo que podía. No era fácil. La tentación regresaba en cada esquina. Billetes fáciles, motos nuevas, cervezas al atardecer. Pero cada vez que dudaba, recordaba la noche en el monte, los gritos, las balas cortando el aire. Una tarde, semanas después, mientras echaba agua a los chiles en el solar, mi papá se acercó. No dijo nada, solo me dio una palmada en la espalda, fuerte, que casi me tiró. Luego se fue. No necesitaba decir más. Aquí sigo. No sé qué será de mí mañana, ni qué futuro nos espera en este pueblo donde todos sabemos demasiado y hablamos muy poco. Lo único que sé es que, cuando escucho motos por la calle, todavía me sudan las manos. Pero me quedo porque alguien tiene que decirle a los demás que sí, se puede salir, aunque no del cerro, sino de uno mismo. Y porque, aunque no lo admitamos, todos necesitamos que alguien nos arrastre de regreso a casa cuando ya no sabemos cómo volver. Me llamo Luis y soy médico general en Arcelia, Guerrero. Aquí, en Tierra Caliente, no se puede ejercer la medicina como en las series de televisión. Aquí uno es doctor, psicólogo, confesor y, a veces, cómplice. Cuando abrí mi pequeña clínica particular, pensé que mi mayor reto sería lidiar con la falta de recursos, con pacientes que llegaban tarde por no tener para el camión, con medicinas caras o equipos viejos. Pero la noche en que entendí el verdadero rostro del miedo fue un viernes de abril, cuando el calor todavía seguía pegando fuerte bien entrada la madrugada. Eran cerca de las 11 de la noche, y yo estaba a punto de cerrar. Solo quedaban mi esposa, Andrea, que me ayudaba en la recepción, y yo. Estábamos comentando que esa noche no habíamos cenado cuando escuchamos un golpe fuerte en la puerta. No fue un toquido, fue un puñetazo seco. Andrea se asomó con miedo. ¿Quién es?, preguntó, pero nadie contestó. Fui yo quien abrió. Afuera había 3 hombres armados, con pasamontañas. En medio de ellos, un muchacho flaco, no mayor de 25 años, cubierto de sangre, cargado entre otros 2. Lo reconocí, el Chato, un sicario que todos en el pueblo conocían. Doctor, nos lo arregla, si no, ya sabe, dijo uno, sin quitarme la mirada. Podía decir que no, podía decir que no estaba preparado, que no era cirujano. Pero todos sabíamos lo que pasaba si uno decía no a esa gente. Andrea empezó a llorar en silencio. Me hicieron entrar al muchacho a la sala de curaciones. Le habían disparado en el abdomen. El agujero sangraba lento pero constante. El olor a pólvora, sudor y sangre llenó el cuarto. Doctor, si lo salva, mañana le llega un regalito. Si no lo salva, mañana, ya sabe, me repitió el que parecía el líder, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. No era un asunto de dinero, era un asunto de vida, no la de el Chato, sino la mía, y la de Andrea. Mientras me lavaba las manos, me di cuenta de que me temblaban. No podía permitirme eso, tenía que hacer algo. No podía dejar que Andrea me ayudara. Ellos no querían verla cerca. Me metí solo al consultorio. El Chato estaba medio consciente. Me agarró del brazo y me murmuró: no me deje morir, Doc, no me deje morir. Sentí el sudor chorrear por mi espalda. Revisé rápido. Un orificio de entrada limpio,
pero no sabía si había perforado intestino, si había sangrado interno. No tenía ni el equipo ni el personal. El único camillero, Nacho, ya se había ido. Empecé como pude. Anestesia local, limpiar herida, intentar detener el sangrado. El ventilador apenas movía el aire pesado del cuarto. Afuera, Andrea no se escuchaba, pero sabía que estaba rezando. Yo solo pensaba en no matarlo por accidente. Las pinzas que tenía eran de las baratas, las que se doblan cuando menos lo necesitas. Afuera, los hombres encendieron un cigarro. Me llegaba el olor a tabaco quemado, un maldito olor a sentencia. Me perdí en los minutos, cautericé lo que pude, cosí con hilo que no era el ideal. Me dije a mí mismo que la suerte también juega. Cuando terminé, lo envolví en vendas, le administré suero. Tenía los dientes apretados de tanto estrés que me dolía la mandíbula. Cuando salí, el líder me miró. ¿Va a vivir? No lo sé. Hice lo mejor que pude. Hay que trasladarlo al Hospital General en Iguala, dije, sabiendo que eso no iba a pasar. Él asintió. Si vive, mañana hablamos. Si no, mañana hablamos también. Andrea temblaba mientras ellos cargaban de vuelta al muchacho. Cuando cerré la puerta, ella se abrazó a mí y por primera vez en años sentí miedo verdadero. Esa noche no dormimos. Cada ruido en la calle nos hacía brincar. Nos quedamos en la sala, sentados, sin luz, con el teléfono a la mano pero sin saber a quién llamar. Aquí no llamas a la policía. Aquí no marcas al número de emergencias porque todos saben quién responde primero. A las 6 de la mañana, la noticia llegó sola. Un vecino tocó la puerta. Doc, lo del chato, que lo salvó, que ya lo subieron al cerro. Respiré profundo. Andrea empezó a llorar otra vez, pero ahora era distinto. Ese día cerré la clínica. Dije que me sentía mal, que necesitaba dormir. Era mentira. Me quedé vigilando la casa. No quería sorpresas. A la noche, regresaron. El mismo líder, pero esta vez sin armas a la vista. Me dejó una bolsa. Adentro había dinero. No lo conté. Gracias, Doc. Está vivo. Usted tiene, ¿cómo decirlo? Nuestra amistad, me dijo, con esa sonrisa vacía. Quise decirle que no necesitaba su amistad, que solo quería mi vida de vuelta. Pero me tragué las palabras. Aquí uno aprende a sobrevivir, no a enfrentar. Pasaron los días. La gente empezó a mirarme distinto. Unos con respeto, otros con miedo. Yo mismo ya no era el mismo. Cuando caminaba por el mercado, sentía las miradas. Cuando atendía en consulta, los pacientes hablaban en voz más baja. Semanas después, un amigo policía me dijo al oído en la farmacia: Luis, cuídate, ahora ya eres el doctor del narco. Eso no se quita fácil. No había querido verlo, pero era cierto. En Arcelia, salvar una vida no siempre es solo salvar una vida. Es elegir bando, aunque no quieras. Es estar marcado. Andrea me pidió que nos fuéramos. Pensamos en vender la clínica, en irnos a Chilpancingo, tal vez a México, pero sabíamos que irse también es notarse. Aquí, los que desaparecen sin permiso llaman más la atención que los que se quedan, así que seguimos. Cada noche, cuando cierro la puerta de la clínica, me queda ese sabor amargo en la boca. El saber que mi bisturí, mis manos, mi juramento, no solo sirven para sanar. Aquí, en tierra caliente, también son un seguro de vida o de muerte. Y lo peor es que, en el fondo, yo lo sabía desde siempre. Solo necesitaba una bala ajena para recordármelo. Me llamo Alan. Tengo 22 años y reparto tortillas en Aguililla, Michoacán. No es un gran trabajo, pero es lo que hay. Todas las mañanas, al filo de las 7, cargo mi moto con los pedidos de la tortillería a La Lupita y me echo a rodar por las calles empolvadas del pueblo. No me quejo. Me gusta saludar a la gente, escuchar la música que sale de las casas, oler el café recién hecho y las cazuelas hirviendo. Eso me hace sentir que pertenezco aquí, aunque en Aguililla nadie olvida que el peligro siempre está a la vuelta de la esquina. El día que empezó todo era un martes. No lo olvido porque los martes doña Mari siempre me pedía doble paquete de tortillas. Pasé por su casa cerca del mercado, le dejé el pedido y seguí hacia la calle principal. El sol ya pegaba fuerte aunque eran apenas las 10 de la mañana. Iba distraído, tarareando una canción de Grupo Frontera, cuando vi que al fondo, en la esquina de la papelería, se estaba formando un alboroto. Fueron segundos, pero se quedaron grabados como un tatuaje en mi memoria. Un coche negro frenó en seco. De adentro salieron 3 hombres.
todos con pasamontañas. Uno llevaba un rifle que brillaba como espejo al sol. Del otro lado de la calle, dos muchachos, no tendrían más de 18 años. Apenas intentaron correr. Los gritos reventaron el aire, pero antes de que alguien pudiera reaccionar, los balazos llenaron la calle de eco. Yo estaba a media cuadra, petrificado, con el motor de la moto encendido, incapaz de moverme. Vi como uno de los muchachos cayó al suelo como un costal vacío, mientras el otro, de rodillas, levantaba las manos. No sirvió de nada. Un disparo más, seco, preciso, silencio. Lo peor no fue eso. Lo peor fue que cuando los tres hombres subieron de nuevo al coche, uno de ellos volteó. Yo sentí su mirada pasar por encima de mí como un machetazo. No sé si me vio, pero yo lo vi a él. La frente sudada, los ojos oscuros, el gesto sereno. Sabía lo que hacía. Cuando el coche arrancó, yo seguía ahí, tieso, como si mis huesos hubieran desaparecido. Ese día terminé de repartir en automático. Cuando regresé a la tortillería, la señora Lupita me preguntó qué me pasaba. Le dije que nada, que me sentía un poco mareado por el calor. Me miró raro, pero no insistió. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía a ese muchacho arrodillado, a ese tipo volteando hacia mí. Pensé en irme, pensé en no volver al trabajo, pensé en todo, pero no hice nada. Porque aquí, en Aguililla, todos sabemos que las cosas se ven, pero no se cuentan. Y si puedes, mejor haces como que nunca estuviste ahí. Los días siguientes, todo fue igual. Hasta que empezaron los mensajes. El primero llegó en papel, metido debajo de la puerta de mi casa. Te vimos. No decía más. Yo vivo solo, en un cuartito rentado atrás de la carnicería. Cuando lo leí, sentí que me faltaba el aire. ¿Qué debía hacer? ¿A quién iba a acudir? Aquí nadie va a la policía. Aquí la policía a veces llega después, cuando ya no hay nadie que contar. El segundo mensaje fue peor. Fue un hombre afuera de la tortillería. No lo había visto nunca, o tal vez sí, pero no lo había notado. Tenía una gorra roja, camiseta blanca y un tatuaje en el cuello. Me detuvo cuando iba a arrancar en la moto. Compita, me dijo, sonriendo, como si fuéramos amigos. A veces es mejor hacerse de la vista gorda, ¿sí me explicó? Yo asentí. No podía ni abrir la boca. Él me palmeó el hombro y se fue caminando. Yo arranqué tan rápido que casi me voy de lado. Esa noche no salí ni al Oxxo. Cerré la puerta con llave y empujé el ropero contra ella. Escuché los ruidos del pueblo como si estuviera bajo el agua, los perros ladrando, las motos pasando, algún borracho cantando en la calle. Cada sonido era un anuncio de que algo iba a romperse. Al tercer día, empezaron a seguirme. Primero era solo un coche estacionado frente a mi casa. Luego una moto negra que pasaba lento cada vez que yo salía. Después, llamadas a mi celular de números que no reconocía, donde solo respiraban del otro lado. Empecé a dudar de todo. Cuando veía a un vecino pensaba, ¿él lo sabe? Cuando llegaba a un cliente pensaba, ¿ya me marcaron? Cuando me miraba al espejo, apenas reconocía mi cara, ojeras, piel pálida, el sudor siempre ahí. Fui con mi jefe y le pedí unos días. Me miró como quien ya sabe lo que pasa. Cuídate, Alan. Aquí no hay mucho que decir. Me soltó, dándome un billete extra, como despedida. Los días siguientes los pasé encerrado. Mi madre me llamaba desde Apatzingán para decirme que fuera a verla, pero no quería ponerla en peligro. Pensé en dejar el teléfono, en desaparecer, pero sabía que eso no iba a funcionar. Aquí no te vas si ellos no lo permiten. Una noche, alguien tocó a mi puerta. Casi me desmayo. No esperé a preguntar quién era. Me quedé inmóvil, escuchando el golpeteo suave, insistente. Cuando por fin me animé a mirar por la ventana, vi al mismo tipo de la gorra roja, parado en la banqueta. No estaba solo. Otro hombre, más alto, lo acompañaba, fumando un cigarro, mirándose las botas. Me quedé en silencio, aguantando la respiración. Alan, sabemos que estás ahí. No seas miedoso, hermano, dijo, riéndose. Nomás queríamos recordarte que no viste nada, que no sabes nada, que sigas así. Y aquí no pasó nada. Me quedé quieto hasta que escuché sus pasos alejarse. Esa noche dormí en el piso, abrazado a mí mismo. Al día siguiente, tomé una decisión. Hablé con mi madre, le dije que iba a visitarla. Empaqué lo poco que tenía, 2 mudas de ropa, un poco de dinero, un par de fotos. Le dejé a doña Lupita una nota. Gracias por todo. Me fui en el primer camión que pude tomar.
No dije adiós a nadie, ni a mis amigos, ni a los clientes, ni a la gente del mercado. Mientras el camión avanzaba por las carreteras llenas de baches, sentí el corazón latiendo con fuerza. No sabía si era miedo, alivio o las dos cosas. Solo sabía que estaba vivo. Y aquí, en Aguililla, eso ya es demasiado. Nunca más regresé. Nunca más repartí tortillas. Y cada vez que alguien me pregunta por qué me fui, solo digo, no vi nada, no supe nada, y así quiero seguir. Soy Mariana Suárez, reportera de Ciudad Altamirano. Tengo 32 años y llevo casi una década cubriendo noticias locales para un pequeño medio digital que sobrevive gracias a la publicidad de negocios locales y a las notas amarillistas. Pero hace 3 meses algo cambió. Empecé a notar patrones. Mujeres jóvenes desapareciendo, siempre entre los pueblos cercanos, Cirándaro, Coyuca, Ajuchitlán. Eran trabajadoras, madres, estudiantes. Sus casos no llenaban titulares porque, según las autoridades, probablemente se fueron con el novio o andaban en malos pasos. Pero yo conocía esas colonias, conocía a las familias. Eso no cuadraba. La noche en que todo empezó, estaba sentada en mi cuarto, frente a mi laptop, escribiendo un borrador. Mis dedos flotaban sobre el teclado cuando entró el primer mensaje a mi celular. Deja eso, Mariana. La próxima historia será la tuya. Sin firma, sin número registrado. Sentí que me apretaban el pecho. El calor de tierra caliente ya era insoportable, pero de pronto me empapé en sudor frío. Me levanté, cerré la puerta con seguro, apagué la luz. Afuera, la calle apenas iluminada por un poste descompuesto dejaba ver perros flacos husmeando en bolsas de basura. Decidí no decir nada a nadie. Al día siguiente, mientras hacía entrevistas en San Miguel Totolapán, otro mensaje. Última advertencia, reportera. A esas alturas, ya estaba muerta de miedo, pero también estaba encabronada. Sabía que debía parar, pero algo dentro de mí se resistía. Era como si al detenerme las estuviera traicionando a ellas, a las mujeres desaparecidas. Cometí mi error más grande cuando contacté a Erika, hermana de una de las desaparecidas. Me citó en un local abandonado en las afueras, entre los cañaverales. Llegué en Mitsuru viejo al atardecer. Ella ya estaba ahí, temblando. No puedes seguir, Mariana, me dijo sin rodeos. No sabes con quién te metes. ¿Quiénes son?, pregunté. Ella me miró con unos ojos hinchados, muertos. No me llames más. Se fue. Me quedé ahí, sintiendo cómo la noche me tragaba. Encendí el auto. Cuando miré al retrovisor lo vi, un tipo parado junto al Tsuru. No lo había escuchado llegar. Sentí un nudo en el estómago. Bajé el seguro de la puerta, pisé el acelerador. No miré atrás. Esa noche no dormí. Revisé mis notas, mis audios, mis fotos. Intenté hacer conexiones. Las desapariciones coincidían en días de pago de aguinaldos, quincenas, fiestas patronales. Eran mujeres vistas por última vez saliendo del trabajo, cruzando caminos rurales, abordando taxis. Y allí, entre las fotos que tomé de una parada de combis en Coyuca, lo noté. El mismo Tsuru blanco aparecía estacionado en 2 escenas distintas. Mismo golpe en la fascia, mismo vidrio roto. Me puse a temblar. El mismo coche que había visto anoche. Los mensajes no pararon. Una noche, regresando de comprar tortillas, encontré un sobre bajo mi puerta, sin remitente. Adentro, una foto mía, captada desde lejos, con la frase escrita a mano: ya eres parte de la historia. Intenté hablar con la policía. Me dijeron que no había pruebas, que debía relajarme, que seguramente era un novio despechado. La noche clave llegó el viernes siguiente. Decidí irme de Altamirano. Empaqué 2 cambios de ropa, mi laptop, mi libreta, y antes de apagar mi celular, revisé los mensajes una vez más. Uno nuevo, solo decía, corre. Me congelé, cerré el celular, lo guardé en la bolsa, salí al Tsuru. Al girar la llave, las luces delanteras iluminaron algo que me paralizó. Una persona parada frente a mi coche. Era un hombre, bajo, con cachucha, camiseta blanca. Me miraba fijo, y detrás de él, otro, y otro más. No lo pensé. Tiré la velocidad en reversa, maniobré, salí disparada. El corazón me tronaba en las sienes. Tomé la carretera rumbo a Iguala.
Pasé por el río Balsas, las luces de los pueblos parpadeaban a lo lejos. El retrovisor me mostró algo peor, un auto siguiéndome, sin placas, con las luces apagadas. Apreté el acelerador, el Tsuru vibraba, parecía que iba a desarmarse. Llegando a un tramo oscuro, lo escuché, un golpe, algo había reventado atrás. El coche se desvió, casi me salgo del camino. Logré frenar, salí del carro temblando, el llanto me quemaba la garganta. Ahí, a lo lejos, vi cómo el auto que me seguía se detenía. Se bajó alguien, caminaba hacia mí, no gritaba, no corría, solo avanzaba. Yo no podía moverme, el suelo caliente parecía tragarme los pies. En ese instante, pasó lo que nunca esperé. Una camioneta de carga salió de la nada, iluminó todo con sus faros, y al ver la escena, frenó en seco. Era una familia que volvía de vender en el tianguis. Un señor, su esposa, 2 niños dormidos. ¿Está bien, señorita?, preguntó el hombre. Yo solo pude balbucear algo. Cuando miré atrás, el otro auto ya no estaba. Me ayudaron a cambiar la llanta, me escoltaron hasta el siguiente pueblo. Me refugié en una casa de conocidos. Esa noche decidí, iba a dejar todo. No valía la pena, no podía sola. Han pasado 2 años desde entonces. Nunca escribí esa historia, no publiqué nada. Pero hoy, mientras tomo un café frente al mercado municipal, recibo un mensaje nuevo. ¿Listos para la segunda parte? Levanto la vista. Entre la gente, lo veo. El hombre de la cachucha blanca. Me mira, sonríe, y yo entiendo. Nunca se trató de las mujeres, siempre se trató de mí. Siempre fui parte de la historia. Pero esta vez, yo voy a sobrevivir. Me llamo Luis, y llevo casi 20 años trabajando como chofer de combi en La Ruana, Michoacán. Si alguna vez has ido por tierra caliente, sabes lo que es el calor que no da tregua ni de noche. El aire seco mezclado con olor a tierra y mango maduro, y los caminos flanqueados por cerros que parecen observarlo todo. Yo manejo la ruta La Ruana-Buenavista a Patzingán, y si bien siempre hay historias de asaltos, retenes falsos y desapariciones, uno aprende a navegar por ellas. Hasta esa madrugada. Eran casi las 4 cuando decidí arrancar la combi desde el centro del pueblo. Algunos dirán que nadie en su sano juicio hace viajes a esas horas, pero aquí siempre hay alguien que necesita moverse antes del amanecer. Jornaleros, mujeres que venden en el mercado, uno que otro borrachín regresando a casa, o simplemente almas inquietas. Aquella noche recogí a 3 pasajeros. El primero fue un viejo conocido, don Rogelio, un campesino que llevaba su morral de costal al hombro, oloroso a aguardiente y tierra. El segundo, una muchacha joven, cabello amarrado en trenza y ojos bajos, cargando un costal con lo que supuse eran gallinas. El tercero subió en la última esquina del pueblo, junto a la tienda de abarrotes El Milagro. No lo había visto nunca. Hombre joven, de unos 30 años, piel quemada por el sol, camisa vaquera, y lo que más me llamó la atención, un morral negro colgado al pecho. Lo abrazaba como si adentro llevara algo que no debía tocar nadie. ¿Hasta dónde, joven?, le pregunté. Al rancho, pasando el terrero, respondió sin mirarme a los ojos. Arrancamos. El motor de la combi rugía en los empedrados del centro, y poco a poco tomamos la carretera polvorienta. No había mucho que ver, casas de adobe apagadas, perros callejeros cruzando sin apuro, y de fondo, el rumor de los grillos que llenaban la noche. A los 10 minutos, me di cuenta de que el ambiente en la combi estaba raro. Rogelio, que siempre contaba chistes malos, iba callado. La muchacha no quitaba la vista de sus rodillas, y el joven del morral, bueno, cada vez que miraba por el retrovisor, lo encontraba con la cabeza gacha, murmurando algo entre dientes. En un momento, paré porque Rogelio bajaba en un crucero. Me acerqué para abrirle, y al girarme, vi que el joven sacaba algo del morral. No fue discreto, era una pistola corta, negra, de esas que uno reconoce aunque nunca haya disparado. La metió a la cintura, respiró hondo y cerró los ojos. El aire dentro de la combi se volvió pesado. Rogelio bajó despidiéndose, ajeno a todo. La muchacha me miró aterrada. «Joven», intenté decirle, pero él levantó la mano. «Maneje, sin preguntas. La carretera hacia el terrero no tiene alumbrado». Las luces de la combi abrían un túnel de polvo y mosquitos, y cada tanto aparecía algún letrero de metal oxidado o las cruces blancas donde alguien había muerto en accidente.
Intenté mantener la calma, enfocarme en el camino. A los pocos minutos, el joven habló. ¿Sabe quién es el zurdo? He oído el nombre, respondí con cautela. Todos lo conocíamos, líder local, dueño de ranchos, presunto narco, pero intocable. Hoy le entregan un mensaje. El sudor me corría por la espalda, pero el aire estaba frío. El joven sacó del morral una hoja doblada, manchada, con algo escrito a mano. También llevaba un celular viejo, de esos que solo sirven para llamadas. ¿Me va a meter en un problema, joven?, pregunté. Si no habla, no. Si no se desvía, no. La muchacha lloraba en silencio, abrazando su costal. Me dieron ganas de detenerme y decirle que corriera, pero sabía que no podía protegerla. A lo lejos se veía el desvío al rancho. El joven me hizo seña de parar. Hasta aquí. Le entregué su cambio temblando. Quédese quieto 10 minutos, ni un minuto menos, ni uno más. Si oye tiros, maneje al otro lado. Si no oye nada, váyase como si no hubiera visto nada. Saltó de la combi. Se perdió entre los mezquites, dejando solo el polvo levantado. Los minutos fueron eternos. La muchacha sollozaba, murmurando oraciones. Yo miraba el reloj del tablero como si pudiera acelerarlo con la vista. Y entonces, llegaron los sonidos. Voces lejanas, un perro ladrando, un grito ahogado, un solo disparo. Uno, no más. La muchacha me miró con los ojos abiertos como platos. Vámonos, por favor. Arranqué. Conduje rápido, como si el mismísimo diablo viniera detrás. No crucé palabra con ella, ni cuando la dejé en su destino. Cuando me quedé solo, respiré hondo, estacioné la combi en un callejón y me quedé ahí, con las manos en el volante, hasta que el sol empezó a pintar de rojo las montañas. Esa mañana, en el pueblo, se corrió la noticia. El zurdo había sido encontrado muerto en su propio rancho. Un disparo limpio al corazón. Nadie sabía quién. Nadie sabía cómo. Esa semana, guardé la combi. No quise manejar más. Me sentaba afuera de mi casa, viendo pasar a la gente, escuchando las pláticas en el mercado, oyendo el rumor de un ajuste de cuentas que cambiaría todo. Pero lo que más me perturbaba no era eso. Era que, semanas después, en la misma esquina donde recogí al joven, seguía viéndose a veces un morral negro abandonado junto a la banqueta. Nadie lo tocaba, nadie preguntaba. Y nadie, jamás, volvió a mencionar al muchacho del mensaje del amanecer.